Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a resolver dos problemas de optimización. En el primero de ellos nos dicen: un comerciante puede vender 500 latas de refresco a un precio de 1,50 euros por bote, donde el coste de fabricación de cada bote es de 70 céntimos. Por cada céntimo que rebaja el precio, el número de refrescos que consigue vender aumenta en 25. Y lo que se nos pregunta es: ¿qué precio de venta maximizaría el beneficio obtenido? Vale. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es plantear la función beneficio y luego maximizarla. Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio total? Pues el beneficio total va a ser el número de botes vendidos multiplicado por la ganancia por bote. Vale. Entonces ahora vamos a el número de botes vendidos va a ser en principio, o sea, originalmente el vendedor nos dicen que puede vender 500 latas, vale, pero luego nos dicen que por cada céntimo que rebaja el precio, o sea, por ejemplo, si nosotros llamamos X al número de céntimos que se rebaja el precio, entonces por cada céntimo que se rebaja el precio, el vendedor consigue vender 25 botes más, es decir, que el número de botes vendidos va a ser 500 más 25 por X. Ahora, ¿cuál es la ganancia o el beneficio por bote? Por bote vendido. Pues la ganancia por cada bote que vende es la siguiente. Inicialmente, el coste, sin rebajar nada, es 1,50. Entonces vamos a trabajar en céntimos porque la X va a estar en céntimos también. Entonces la ganancia, en principio, esto es 150, que este es el precio de venta, pero ahora el precio de venta yo puedo hacer una rebaja en X céntimos. Entonces esto va a ser 150 menos X, esto va a ser el precio de venta, y ahora esto lo tenemos que multiplicar, le tenemos que restar, perdón, el coste de fabricación por cada bote. Entonces, cada bote le cuesta, al fabricante le cuesta fabricar cada bote 70 céntimos. Entonces, esto de aquí es el precio de fabricación por bote. Entonces, lo que nos queda es que la ganancia por bote sería 80 menos X. Vale. Entonces ya tenemos todo, porque el beneficio total sería el número de botes vendidos, que es 500 más 25X, y ahora esto multiplicado por la ganancia por bote, que sería 80 menos X. Es decir, que nuestro beneficio total sería, lo vamos a llamar B de X, porque depende de los céntimos que rebajemos, sería 500 más 25X multiplicado por, y ahora tenemos que multiplicarlo por la ganancia por bote, que es 80 menos X. Vale. Entonces esta es la función beneficio total que queremos maximizar. O sea, queremos maximizar B. Vale, entonces como queremos maximizar B, lo que tenemos que hacer es simplemente derivar la función beneficio. Entonces la derivada de esto es muy fácil, lo podríamos operar directamente y luego derivar, pero podemos hacerlo como la derivada de un producto, porque esto se está multiplicando aquí. Entonces la derivada del primero, que es 25, por el segundo sin derivar, que es 80 menos X, más el primero sin derivar, que es 500 más 25X, y ahora por la derivada del segundo, que es menos.
Entonces es menos 500 más 25x. Vale, esa es la derivada primera, entonces ahora lo vamos a simplificar, nos queda 25 por 80, que es 2000, menos 25x, menos 500, menos 25x. Es decir, que lo que nos queda es 1500 menos 50x, y ahora sabemos que para buscar los candidatos a máximos y mínimos tenemos que igualar la derivada a 0. Entonces si igualamos b' a 0, lo que nos queda es 1500 menos 50x igual a 0, y por tanto vemos de esto que x tiene que ser igual a 30 céntimos. Es decir, que el beneficio será máximo cuando el fabricante rebaje 30 céntimos el precio de venta. ¿Cómo comprobamos que es un máximo? Comprobamos que es un máximo. Entonces, para comprobar que es el máximo que estamos buscando, lo único que tengo que hacer es derivar otra vez la función beneficio. Entonces tenemos la derivada segunda pero la derivada segunda es muy fácil, porque la derivada primera de la función beneficio es esta, entonces la derivada segunda es menos 50. Y por tanto, si yo cojo el punto crítico, este es el punto crítico que nos ha quedado. Punto crítico. Y si ahora cojo este punto crítico y lo sustituyo en la derivada segunda, lo que nos queda es que la derivada segunda, evaluada en 30, es, por supuesto, menos 50, porque es constante siempre, es negativo, y por tanto, x igual a 30 es un máximo local. Por tanto, este es el máximo, este valor es el que nos va a proporcionar el máximo beneficio, y por tanto el precio de venta que maximiza el beneficio es 150 menos 30. O sea, el precio sin descuento menos el descuento, es decir, 120 céntimos por bote. Es decir, 1,20 euros por bote. Vale. Y esto termina el primer problema que íbamos a hacer. En el segundo ejercicio de optimización nos piden encontrar el punto de la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado más 1 que está más próximo al punto P 3,1. Vale. Entonces primero vamos a hacer un dibujo para entender un poco lo que se nos pide. Nosotros tenemos aquí los ejes de coordenadas. Esto es x, este es el origen, esto es y. Y ahora tenemos la parábola x cuadrado más 1, que es como la parábola x cuadrado, pero está desplazada hacia arriba una unidad, es decir, es esta parábola de aquí. ¿Vale? Es esta. A ver, y este punto aquí en el eje vertical es el 1. Bien, entonces nos dicen, vamos a coger el punto 3,1. Que el punto 3,1, imaginemos que está el punto P, que es este. Este es el punto 3,1. El punto P igual a 3,1. Entonces nos dicen, ¿qué punto de la gráfica está más cercano al punto P? Entonces, si nosotros simplemente miramos el dibujo, pues podemos ver que nos va a salir una solución solo. Nos tendría que salir una solución por cómo es el dibujo. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a unir el punto P con un punto cualquiera de la gráfica, por ejemplo con ese punto de aquí. Este punto de la gráfica lo vamos a llamar Q. O sea, ese punto tiene coordenadas x, y, es decir, tiene coordenadas x, f de x, pero f de x es x cuadrado más 1.
Y lo que vamos a hacer es calcular la distancia entre los dos puntos. Es decir, vamos a calcular la distancia de este segmento de recta, que como bien sabemos es el módulo del vector PQ. O sea, la distancia para nosotros va a ser el módulo del vector PQ. Es decir, que va a ser la raíz cuadrada de... Y ahora es... esto sería Q menos P. Entonces lo que nos queda es X menos 3 al cuadrado más... Y ahora nos queda X cuadrado más 1 menos 1 todo al cuadrado, sería X cuadrado elevado al cuadrado. Vale. Es decir, nos queda la distancia del punto P a cualquier punto de la gráfica de la función sería X menos 3 al cuadrado más X a la cuarta, ¿vale? Y esta es la función distancia. Entonces esta es la función que tenemos que minimizar. Ahora bien, la función distancia, podríamos ahora coger la función distancia, derivarla, igualarla a 0, y habría que derivar con la raíz cuadrada por aquí, que tampoco es tan difícil, pero en este caso lo que vamos a hacer es, como la distancia, o sea, como D es siempre mayor o igual que 0, en lugar de trabajar con D, vamos a trabajar con D cuadrado. Es decir, en lugar de minimizar la distancia, vamos a minimizar la distancia al cuadrado. Y esencialmente es lo mismo. Entonces lo primero que voy a hacer es demostrar eso. Entonces vamos a demostrar que si X es un punto crítico de la función de dx, entonces también lo es de la función d al cuadrado. Vale. Entonces la demostración es muy fácil porque simplemente tenemos que utilizar la regla de la cadena. Entonces, definimos la función f de x igual a d al cuadrado. Entonces lo que hacemos es calculamos los puntos críticos de f. Entonces para calcular los puntos críticos de f tengo que derivar f e igualarlo a 0, pero ahora derivamos esto. Entonces tengo d al cuadrado, pero esto por la regla de cadena sería 2. Sería por d de x por la derivada de lo de dentro, que es d'. Es decir, que lo que me queda es 2 de dx por d' de x. Pero, y ahora, si x es un punto crítico de d, esto significa que d' de x es igual a 0. Y por tanto, la f' también es 0, porque aquí aparece d' multiplicando y por tanto la f' también es 0. Entonces f' también es 0. Y por tanto, x también es un punto crítico de f. ¿Vale? Y por tanto, si yo tengo una función, en lugar de una función positiva, en lugar de hallar los puntos críticos de esa función, puedo hallar los puntos críticos de esa función al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, necesitamos minimizar la función que es f de x igual a la distancia al cuadrado. Entonces, la distancia al cuadrado sería, en este problema, sería x menos 3 al cuadrado más
x a la cuarta. Esa es la distancia al cuadrado. Entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es derivar. Derivamos aquí, nos queda 2 por x menos 3 más 4x al cubo. O sea, nos queda esto, es decir, nos queda 4x al cubo más 2x menos 6. Y por tanto, para hallar los puntos críticos, lo que tendríamos que hacer ahora para hallar los puntos críticos sería hacer f' igual a 0. Entonces, si hacemos f' igual a 0, lo que nos queda es 4x al cubo más 2x menos 6 igual a 0. Y ahora, si probamos raíces de esta ecuación directamente, por probar alguna, esto es un polinomio de grado 3, luego como máximo tiene 3 raíces reales. Entonces lo que vamos a hacer es probamos una, pero a ojo directamente, si probamos la raíz x igual a 1, nos damos cuenta de que funciona. Entonces x igual a 1 es una raíz. Y entonces la pregunta es, ¿hay más candidatos? O sea, este es uno de los puntos críticos, pero la pregunta es si hay más. Entonces, para ver si hay más, lo que vamos a hacer es, como ya sabemos que x igual a 1 es una raíz, vamos a hacer Ruffini para ver qué queda. Entonces, tenemos el polinomio 4x al cubo más 0x cuadrado más 2x menos 6. Sabemos que el 1... A ver, vamos a pintar esto mejor. Así. Y así. Entonces sabemos que el 1 es una raíz. Entonces vamos a hacer Ruffini aquí. Tenemos, para hacer Ruffini, tenemos que... bajamos el 4, nos queda 4. Luego 4 aquí, otro 4. Luego tenemos 6 y esto es 6 y por tanto esto es 0. Vale. Luego, el polinomio que queda después de hacer Ruffini es 4x cuadrado más 4x más 4x más 6 igual a 0. Entonces, y este polinomio podemos comprobar muy fácilmente aplicando la fórmula de segundo grado que no tiene más raíces. No tiene más raíces reales. Vale. Por tanto, la única raíz que es el candidato a mínimo es el punto x igual a 1. ¿Cómo compruebo que este punto es un mínimo? Pues para comprobar que el punto es un mínimo tendría que derivar otra vez la función f. Entonces, comprobamos que x igual a 1 es el mínimo que buscamos. Vale, pues lo que tendríamos que hacer sería coger otra vez la función f y derivarla otra vez. Entonces la función f, la derivada era 4x al cubo más 2x menos 6. Entonces la siguiente derivada sería 12x cuadrado más 2. Sería 12x cuadrado más 2, que si nosotros evaluamos en el punto que queremos clasificar, lo que nos queda es 14, que es mayor que 0. Por tanto, x igual a 1 es un mínimo. Y de hecho es el mínimo que buscamos. Entonces, ¿cuál es el punto que nos ha salido? Que está más cerca del punto 3,1. Si nosotros volvemos a hacer el dibujo de antes, tenemos aquí, tenemos aquí los ejes de coordenadas. Y teníamos la gráfica de la función que era x cuadrado más 1, o sea, esta función es f de x igual a x cuadrado más 1. Este punto aquí es el 0,1
ese punto aquí 0, 1, luego teníamos el punto aquí estaba el punto P, que era el punto 3, 1, y lo que nos ha quedado entonces es que el punto que está más cerca de la función es el punto 1, 2. Es decir, que el punto más cercano, o sea, el punto Q, recuerdo este punto Q general, era un punto que estaba aquí en la gráfica de la función y que tenía coordenadas x, y. Entonces, el punto Q tiene coordenadas x, f de x, que era x cuadrado más 1, y por tanto, para el valor x igual a 1 que hemos obtenido, al minimizar la distancia, nos queda el punto Q, que es el punto 1, 2. Pues este es el punto que minimiza la distancia P, es decir, es el punto que está aquí. Esto es 1 y esto es 2. O sea, este punto que tenemos aquí, la distancia entre ese punto y la distancia esta entre este punto y este punto es mínima. Esta distancia de aquí es mínima. Y con esto terminamos el segundo problema del vídeo.